Introducción a los sistemas de electrónica analógica. La teoría atómica de los elementos. Bien, el elemento más pequeño del universo es el átomo, el cual está formado por un núcleo que contiene protones y neutrones con cargas eléctricas positivas y neutras respectivamente. Y alrededor de este núcleo, que se puede apreciar en la imagen, que es el centro, se tienen los electrones, o existen ciertas órbitas imaginarias. O sea, si nosotros lo vemos a través de un microscopio, no vamos a ver estas órbitas como tal. Son imaginarias, pero se les conoce porque los electrones, que son los puntitos que vemos alrededor de esas órbitas, viajan en esa circunferencia o en ese círculo dando vueltas constantemente. Bien, la teoría atómica de los elementos es importante para el inicio del estudio de los sistemas electrónicos analógicos, porque es importante entender cómo funciona las cargas eléctricas, cómo funciona la electricidad, que ya lo vimos un poco cuando vimos la materia de electricidad, para entender cómo se forman los componentes más básicos de la electrónica. Bien. Debido a la fuerza de atracción entre cargas positivas y negativas, los electrones son atraídos a los protones del núcleo. Todos los átomos tienen el mismo número de electrones y protones, por lo que su carga total es neutra. Los neutrones, los protones, que como sabemos están en el núcleo de nuestro átomo, y los electrones, que ya vimos que estaban en las órbitas que están alrededor del núcleo, buscan atraerse entre ellos constantemente. No lo logran, pero constantemente quieren atraerse, y eso genera una fuerza de atracción, que aquí lo denota. Los electrones, por esa fuerza, pues son atraídos hacia el núcleo. Todos los átomos tienen el mismo número de electrones y protones. Esto quiere decir que si un átomo tiene, no sé, 15 protones, por fuerza tiene que tener 15 electrones. O si un átomo tiene 20 electrones, tiene 20 protones. Esto es en su forma natural de los átomos. De momento, de forma natural, así funciona. Ahora dice, sin embargo, un átomo puede cargarse positivo o negativamente si se le desprenden o quitan, o si se le agregan electrones a su última órbita. El humano puede manipular estos componentes a voluntad, o estos átomos, para hacer que se cargue de forma positiva o negativa. Esto es quitando o poniendo electrones, dándole o quitándole. Si a estos electrones que se quitan o se ponen, se les pone o se le quita en la última órbita, en la última órbita que tenga este átomo, es donde podemos jugar con nuestros electrones, y por eso se les conoce como electrones de valencia, y a su vez estos orbitan en la órbita de valencia. Ahora, átomos travalentes. Los átomos que tienen 4 electrones de valencia, esto quiere decir que en su última capa o en su última órbita tiene 4 electrones, se le denomina átomo tetravalente. Tetra, 4. Valentes, valencia, 4 en la capa de valencia. Y estos incluyen a los materiales que nosotros conocemos como semiconductores. Los materiales semiconductores son la base de la electrónica. Sin ellos no existiría la electrónica. Son muy importantes y hay que entender qué son y cómo funcionan. Ahora, cuando un átomo tetravalente se combina entre sí con otro, o se combina con otro átomo tetravalente, esto va a hacer que la última órbita contenga 8 electrones. Se dice que el material forma un cristal. ¿Cómo funciona esto? Aquí en la imagen vemos que en el centro se encuentra un átomo y tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Y a cada uno de sus extremos tiene otro átomo tetravalente. El átomo central tiene 4 electrones, y esos 4 electrones los comparte
con los 4 átomos que tiene a sus lados. Entonces, a su vez, los 4 átomos que tiene cada uno de los lados los comparte con el del centro. Entonces, se suman. Y por ejemplo, el átomo que está hasta arriba, sus 4 electrones con los 4 del centro, forma 8 electrones en la última capa de valencia que se están compartiendo todo el rato, están pasando de un átomo a otro todo el tiempo. Igual pasa con el de la izquierda al centro, el de abajo al centro y el de la derecha al centro. Entonces todos tienen a la vez 8 electrones de valencia, y eso nos forma algo que denominamos cristal. Bien, conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un material que permite el paso de la corriente cuando se le aplica una diferencia de potencial o voltaje. Por lo tanto, la conducción depende de la cantidad de portadores de carga, que son los electrones. Un buen conductor tiene muchos electrones libres, un semiconductor tiene pocos y un aislante carece de ellos. Bien, como vimos en electricidad, sabemos que la corriente eléctrica no es más que un cúmulo o un bulto o un puño de electrones viajando de un punto a otro, de un lado a otro. Eso se le conoce como voltaje o diferencia de potencial. Cuando un elemento atómico tiene muchos electrones en su capa de valencia, estos se denominan materiales conductores. Normalmente los materiales conductores tienen 8, 7 o 6 átomos libres. Ahora, cuando un material tiene 5, 4 o 3, se le conoce como un material semiconductor. Y cuando uno tiene solamente 2, 1 o 0 electrones libres, se le conoce como un material aislante. Esto quiere decir que ese material se va a resistir mucho al paso de corriente eléctrica y un material conductor va a facilitarla. Bien, banda de conducción es el nivel de energía en el que se encuentran los electrones una vez que se han roto los enlaces covalentes. Banda prohibida es la cantidad de energía que requiere un electrón para pasar de la banda de valencia a la de conducción, y la de valencia representa el nivel de energía que tienen los electrones cuando están unidos a sus átomos por medio de enlaces covalentes. Regresando a la imagen anterior, vemos aquí los anchos de banda, la de conducción, la banda prohibida y no se alcanza a apreciar bien, pero es la banda de valencia, que representa la banda de valencia es la energía que contiene, básicamente la energía que contiene el átomo mientras están sus electrones, unidos a él. Y la banda prohibida es la energía que se está requiriendo todavía más, o ya sea agregar energía o quitar energía para pasar a la banda de conducción, que es hacer que un electrón pase de un átomo a otro, o básicamente hacer que un electrón se vaya moviendo, y eso nos genere una diferencia de potencial o voltaje. Cálculo de la conductividad de un semiconductor. Bien, el cálculo está dado por R mayúscula igual a esta letra que parece una P, que se llama Rho, letra griega, que multiplica a L sobre A, donde R mayúscula es la resistencia, Rho o esa pequeña P es el coeficiente de resistividad, L la longitud y A el área. El coeficiente de resistividad está dado ya por pruebas de laboratorio en los materiales semiconductores. Esa no es algo que nosotros tengamos que calcular, ese ya está dado y es constante, siempre es el mismo dependiendo del material. La resistencia, pues es la resistencia que el material semiconductor ofrece al paso de corriente. La longitud es qué tan largo es el material que estamos utilizando, ya sea de 1 metro, 2 metros, 3 metros, no sé. Y el área es la cantidad de área que está cubriendo ese semiconductor. Normalmente pues son cables o alambres, son áreas redondas, son áreas cilíndricas. Bien, la conductividad entonces se calcula como 1 sobre Rho o 1 sobre el coeficiente de resistividad, y eso nos da la conductividad de un material semiconductor. La conductividad básicamente nos marca.
Bien, perdón, se cortó, pero estaba. La conductividad básicamente nos marca qué tan bueno es el material para eh, un, conducir la corriente eléctrica. Mientras más alta sea la conductividad, significa que el material es mejor. Y mientras más pequeño sea, significa que es peor. Bien. La conductividad total es la suma de las conductividades debidas a los electrones y los huecos entre átomos. Esta se puede determinar mediante una ecuación que está representada aquí abajo, que es la letra sigma, también del abecedario griego, sigma minúscula. Eh, esta letra representa la conductividad total y esto es igual a Q por N mayúscula por M mayúscula subíndice N más Q, P mayúscula, M mayúscula subíndice P, donde N es la densidad de los electrones, P es la densidad entre los huecos, M mayúscula subíndice N es la movilidad de los electrones y M mayúscula subíndice P es la movilidad del hueco. Normalmente todos estos valores están dados también por pruebas de laboratorio y la conductividad ya nos la entregan por pruebas de laboratorio también. No es algo que tengamos que esforzarnos en calcular. Materiales intrínsecos y extrínsecos. Bien. Un material intrínseco es aquel que se ha refinado cuidadosamente con el objetivo de reducir impurezas hasta un nivel muy bajo, intentando hacerlos tan puros como sea posible. Cuando nosotros quitamos o removemos impurezas a un material, esto significa, ¿cómo funciona esto? Normalmente en la naturaleza todos los elementos químicos o materiales están mezclados entre sí. No, es muy raro encontrar un elemento químico que se encuentre solo o un material en el que se encuentre solamente ese elemento químico. Entonces, el humano, mediante procesos químicos o técnicas de pureza, para generar pureza, hace que el material sea lo más puro posible. Esto significa que ese material sea lo más posible de un solo elemento químico. Cuando se hace esto, que le quitemos impurezas, o sea, que lo hagamos lo más posible de un solo elemento químico, es un material intrínseco. Y por el contrario, un material extrínseco es un semiconductor que sea sujeto a un proceso de dopaje. Existen dos tipos de materiales extrínsecos, los N y los P. Ambos se forman añadiendo átomos de impureza a una base de germanio o silicio. Esto quiere decir que tenemos un material que principalmente está formado por germanio o silicio y le agregamos otros elementos químicos para hacerlo impuro. ¿Cuáles? Los que a nosotros nos convenga, eso se encarga la industria y nos genera dos tipos, y dependiendo del proceso que realicemos, nos va a generar un material tipo N o un material tipo P. Estos dos son los principales materiales dentro de la electrónica analógica o digital. Se forman de los semiconductores, que ya había dicho que era la base, y estos son los que más se utilizan, los semiconductores tipo N y los semiconductores tipo P. Bien, materiales tipo N. Los materiales tipo N se crean al introducir elementos impuros que cuentan con 5 electrones de valencia. Comúnmente se utiliza el antimonio, el arsénico o el fósforo. Como podemos ver en la imagen superior, se muestra el efecto de agregar antimonio, la impureza de antimonio, a una base de silicio. Entonces hay que observar que cuando agregamos un quinto electrón de valencia, que es el que agregamos por el antimonio, queda un electrón libre para moverse dentro del material. O sea, esto quiere decir que tenemos una capa de puro silicio, o sea, tenemos silicio puro, y agregamos antimonio. Y esta combinación hace que nos quede un electrón que no se agarra, o un electrón atrapado entre la mezcla, pero que no está sujeto a ningún enlace de átomos.
Entonces es un electrón de valencia del antimonio que queda libre. Y esto nos genera un material tipo N. Se le denomina átomo donador porque como tenemos un electrón libre, al momento de unirlo con otro material, este va a buscar unirse al otro material o donar el electrón que nos sobra, que es el quinto electrón de valencia sobrante del antimonio, al otro material. Y por eso se le conoce como átomo donador. Materiales tipo P. El material tipo P se forma mediante el dopado de un cristal puro de germanio o de silicio. Aquí disculpen el error ortográfico, pero es de silicio, con átomos de impureza que cuenten con 3 electrones de valencia, diferencia del N que es con 5. Los elementos más usados comúnmente para generar este dopaje es el boro, el galio y el indio. Ambos son elementos químicos, los 3. Bien, como podemos apreciar en la imagen, al agregar la impureza de ya sea boro, galio o indio, en este caso de la imagen es el boro, a una base de silicio, el boro al tener 3 electrones de valencia nomás y los silicios al tener 4, nos deja un hueco, nos genera un hueco, o sea, nos falta un electrón más para tener los enlaces de un cristal, que dijimos que eran 8, 4 y 4, 4 y 4, 4 y 4, 4 y 4. Pero aquí no lo tenemos, entonces nos genera un huequito. Entonces este material se le conoce como átomo aceptor. ¿Por qué? Porque al momento de unirlo a otro material, este va a buscar agarrar o atrapar un electrón libre para rellenar su hueco. Es lo que está buscando ese material. Al contrario del tipo N, que lo que está buscando es regalar uno para él estar completo, para no tener ese extra. Y por eso se le conoce entonces a este como átomo aceptor, porque está buscando aceptar o agarrar un electrón libre para rellenar su hueco. Y estos materiales se les conoce como tipo P. El diodo. Dispositivo semiconductor más simple de toda la electrónica analógica o digital es el diodo. Es la base de la electrónica, es lo que más se utiliza y es lo que más se va a utilizar toda la vida. Este se forma por la unión de un material tipo N con un material tipo P. Como habíamos dicho, el N tenía uno sobrante, un electrón sobrante, y el tipo P buscaba agarrar uno. Entonces el N cede ese electrón sobrante al tipo P y se pueden unir. Por eso, este material, el diodo, perdón, este elemento, se caracteriza por generar una resistencia muy alta al polarizarse inversamente y una muy baja al polarizarlo directamente. En otros términos, los diodos tienen un polo de conexión específico y de ser colocado de forma inversa, este no se quema, pero tampoco funciona. Esto quiere decir que los diodos tienen un modo específico de conectarse. Al contrario de cuando realizamos nuestras prácticas de electricidad, que no importara cómo conectáramos la corriente a las resistencias, por ejemplo, cuando hacíamos las prácticas, conectáramos como conectáramos, la corriente funcionaba y las resistencias recibían corriente. El diodo no funciona así. Debido a su estructura, este tiene que forzosamente conectarse de un modo y no se puede hacer de otro modo. Si se conecta al revés, no le va a pasar nada. No se va a destruir, no se va a quemar, pero tampoco va a funcionar. Necesitamos, si un día nosotros tenemos un diodo y lo conectamos y no está funcionando, significa que está mal conectado y simplemente necesitamos cambiarle los cables o invertir la conexión para que este empiece a funcionar. Eso se denomina como que tienen un polo de conexión específico. Bien, aquí podemos ver la simbología, los parámetros y el funcionamiento de un diodo según su polarización. Aquí, por ejemplo, vemos la construcción, es un material tipo N con un material tipo P. Su simbología del diodo, ya sea con las letras P y N o como se hace normalmente en los circuitos, que es como una flecha que es topada por una pared, con un lado A y un lado K, que ya los veremos.
con un lado A y un lado K que ya se verá más adelante. Y bien, eh, en la parte superior derecha podemos ver la característica de lo que sería un diodo ideal. Esto quiere decir que no consume voltaje, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero si vemos del punto cero o del centro hacia arriba, nos da una flechita y nos dice ID, y hacia la derecha es otra flecha que nos dice BD. Esto nos quiere decir que el diodo ideal sería aquel que no consume voltaje y nos genera mucha corriente, la que nosotros queramos, o de forma inversa nos dé mucho voltaje, consume mucho voltaje, pero no nos dé corriente. Pero pues eso nunca va a pasar. Por eso se llama ideales. Los ideales no existen. Bien, aquí vemos la polarización directa de un diodo. Está la fuente, positivo, su lado positivo y negativo de la fuente. Entonces, este entrega por el positivo la fuente, por el negativo, perdón, pasa al material N, pasa al material P y regresa hacia el positivo y trabaja en forma cíclica. Y abajo vemos cómo funciona, pues, cómo nos está generando una corriente N a través del material N y a través del material P. Y cuando lo conectamos de forma inversa, o sea que está trabajando al revés, podemos ver que cuando pasa primero por el material P y luego por el material N, podemos ver que cuando hace ese paso por el diodo, la corriente se hace cero, tiende hacia abajo y luego vuelve a regresar. O sea, no está generando un voltaje o una corriente en el diodo, no está bien conectado. Los materiales más comunes en la construcción de un diodo son el silicio, el germanio y el arseniuro de galio. Las principales características es que la corriente puede pasar en dirección de la flecha que aparece en el símbolo. Es decir, que en esta construcción de la simbología, donde es la flechita topada con una pared, significa que la corriente solo va de A hacia K. Si nosotros conectamos de K hacia A, no pasaría corriente. El diodo se encuentra en un estado de circuito cerrado para los valores positivos de voltaje. Esto quiere decir que solo funciona con voltajes positivos y no con negativos. Es similar a la opción 1. Solo viaja de un lado hacia el otro, la corriente. Para la polarización opuesta o voltaje negativo, el diodo se comporta como un circuito abierto y por lo tanto la corriente es cero. Es lo mismo básicamente las tres. Las tres son básicamente lo mismo, explicado de formas diferentes. Nos están dando a entender que si lo conectamos mal, no va a funcionar el diodo. Tiene su forma de conexión. Región desértica. Este fenómeno se debe a la combinación de huecos y electrones donde se unen los materiales P y N. Los dos componentes de la corriente formados por el movimiento de huecos y electrones se suman para formar una corriente denominada corriente de difusión en el diodo, que viaja en dirección de P a N. Al igual que esta, existe una corriente inversa que viaja de N a P y se le conoce como corriente inversa. Bien, en el punto exacto o en la zona exacta donde nosotros conectamos nuestro material P con nuestro material N, existe algo que se llama región desértica. Esto significa que en esa región más bien el comportamiento de los electrones es loco, es alocado, no es lineal. O sea que los electrones en ese pequeño puntito no saben qué hacer y nos genera como la región desértica. Y en ese punto tenemos dos corrientes, una que se llama corriente de difusión o I subíndice D y otra la corriente inversa o I subíndice S. La corriente de difusión viaja de P a N y la inversa de N a P. Esto quiere decir que unos electrones intentan regresar por donde vinieron y otros viajan hacia donde deben de ir. Los que viajan hacia donde deben de ir es la corriente de difusión y los que se quieren regresar es la corriente inversa. O sea, está viajando hacia atrás otra vez. Aquí podemos ver la gráfica de voltaje y corriente de operación de un diodo. Como podemos ver en el centro, tenemos acá un voltaje o de operación. Si lo vemos del centro hacia la derecha,
tenemos dos líneas, una simbolizada por las letras GE, que es el símbolo químico del germanio, y la otra SI, que es el símbolo del silicio. Bien, empezamos en el punto cero, o sea, tenemos cero corriente, cero voltaje, y a medida que vamos agregando voltaje, no tenemos corriente. Y para el caso del germanio, cuando aplicamos 0.2 volts, el diodo nos empieza a generar corriente. Y a medida que vamos metiendo más voltaje, nos genera mucha corriente. La corriente se dispara muy rápido, llegando al punto de operación inicial, que en el caso del germanio es el de 0.2 volts. Y para el silicio aplica igual, nomás que su corriente de operación inicial es 0.7 volts. Es el más común, el de silicio. Cuando vamos hacia atrás, o sea, cuando aplicamos voltajes negativos, empieza a funcionar igual, pero como vemos, nunca nos genera una corriente significativa. Aplicamos mucho voltaje negativo, pero nunca nos genera una corriente significativa, o sea, no baja la línea porque pues dijimos que necesita estar conectado de una forma específica, no trabajan de forma inversa. Llegados a un punto, como todo material eléctrico, si aplicamos muchísimo voltaje inverso, la corriente se va a disparar hacia abajo, o sea, nos va a dar una corriente negativa hacia abajo, la línea empieza a bajar, y llega a algo que se llama ruptura de avalancha, que es cuando el diodo truena. Sí se puede tronar, pero es muy poco común, necesitamos corrientes exageradamente altas que no vamos a conseguir normalmente por métodos convencionales. En la figura anterior se ilustran las características de operación de un diodo práctico. Conforme el voltaje en corriente directa aumenta más allá de cero, la corriente no fluye de inmediato. Es necesario un voltaje mínimo llamado VD o voltaje de operación inicial para obtener una corriente significativa. El voltaje mínimo para obtener esta corriente es de 0.7 volts para el conductor de silicio y el 0.2 para el de germanio y 1.2 para el cianuro de galio. Regresando a la imagen anterior, es lo que les explicaba hace rato, hace unos minutos, que al momento en que empezamos a aplicar voltaje del punto 00, donde hay cero voltaje y cero corriente, o el punto central, la corriente no se dispara de inmediato, sino que hasta que llega a punto 2 en el caso del germanio, punto 7 en el de silicio, y si tuviéramos el de arsenuro de galio en esta imagen también, pues tendría que ser a 1.2.